Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Muy buenos días, amada iglesia. En esta mañana les saludamos y queremos agradecerle a usted que está del otro lado, escuchándonos a través de esta programación el día de hoy. Nos bendice que usted pueda estar escuchando este programa, Tendencias de nuestro tiempo. Un programa que es traído todos los lunes, miércoles y viernes a esta hora. Y agradecemos su preferencia al estar aprendiendo sobre la palabra del Señor. Qué bendito evangelio que hemos tenido la oportunidad de poder recibir, de abrazar esta fe, una fe que no avergüenza, una fe que trae victoria en Cristo Jesús. Queremos saludarle en esta mañana, usted que se encuentra en cualquier lugar de Nicaragua, en Nueva York, en Carolina del Norte, en Carolina del Sur, en México, donde quiera que usted se encuentre, le agradecemos su preferencia a este programa. Estamos retransmitiendo hasta la ciudad de Nueva York, ahí con nuestro hermano Gamaliel en Radio Oasis Espiritual. También estamos retransmitiendo a Nicaragua, en Chinandega, donde está Radio Chalón, la frecuencia de la paz, igualmente como Radio Estéreo Vida, donde dirige nuestro hermano Jorge. Ahí está estas dos estaciones en Chinandega, Nicaragua. Y queremos darle la bienvenida también a Radio Adoración 1500, donde nos encontramos por primera vez en esta mañana, primer viernes. Ayer empezamos como en la tarde y damos gracias al Señor por esta oportunidad que se nos da de poder ingresar hasta su automóvil, en su trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Muchas gracias por estar con nosotros en esta programación de Radio Adoración. Bueno, queremos saludar también al pastor Natividad Ramos, que ya se encuentra desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, donde él muy amablemente
nos está enseñando en estos días acerca de las cartas de nuestro amado el apóstol Pedro, donde sabemos que es de grande bendición a usted que nos sintoniza alrededor del mundo a través de diferentes estaciones radiales, y sabemos que hay un propósito detrás de esto, que Dios sea glorificado y que las almas se construyan edificantemente sobre este precioso evangelio. Vamos a dejar con nosotros al pastor Natividad Ramos. Pastor, muy buenos días, adelante, le escuchamos aquí en Radio Oración. Pues muy buenos días a todos nuestros hermanos. Gracias a Dios por la bendición de participar en estos programas. Y como siempre, mis hermanos, tenemos emoción en el alma, tenemos expectación de lo que la palabra de Dios ha de hacer en nuestros corazones. Por supuesto, yo también saludo a nuestros hermanos de Carolina del Norte y del Sur, a nuestro hermano Gamaliel allá en Nueva York, en Nicaragua, nuestros hermanos, y muchos del auditorio, que por supuesto no sabemos cuántos estén en este momento pendientes de la palabra, y esperamos pues entonces que la enseñanza tenga un gran sentido, que signifique, y que sus manos sean llenas de esta riqueza espiritual. Y bien, efectivamente estamos en la primera carta que el apóstol Pablo escribió a lo que él llamó, según el versículo 1, los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. A ellos les está escribiendo esta carta por razones muy particulares, y hemos estado hablando, y gracias a que a raíz de los problemas y los riesgos que vivían los hermanos allí en esas regiones, nos regaló esta carta que está llena, por supuesto, que es inspiración del Espíritu Santo, y que cada palabra y cada verso está lleno de riqueza. Así que, mis hermanos, bueno, continuamos, y voy a leer los versículos de los cuales predicamos en el mensaje pasado, para que tenga sentido lo que vamos a presentar el día de hoy. Dijo el apóstol Pedro en el capítulo 2, a partir del versículo 1, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos, y aquí introduce este término acerca de Cristo, piedra viva reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. Fíjese usted, Cristo piedra viva, nosotros piedras vivas. Sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Hasta allí lo del mensaje pasado, y ahora continúa con esta misma línea de pensamiento, y dice a partir del 6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo.
a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Así que, ¿se acuerda usted que yo mencionaba las razones por las cuales evidentemente era una carta escrita a creyentes gentiles y no a judíos? Por el versículo 10, vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, que esta es una de las profecías, llamaré pueblo al que no era mi pueblo, en referencia al mundo gentil. Solamente como una referencia lo estoy mencionando. Así que, mis hermanos, vamos a ver precisamente lo que el apóstol Pedro está planteando a estos hermanos. Y yo quisiera recordarles a ustedes que no olviden la razón por la cual nació esta carta, porque eso es lo que le da sentido a todo lo que él está planteando. De tal manera que es necesario no olvidar que está escribiendo a un grupo de creyentes, que ya los mencioné en el versículo 1, en las diferentes partes donde ellos estaban, que a causa de la persecución incipiente acerca de la fe cristiana, se vieron obligados a abandonar su país de origen. Por eso le llama expatriados. Todos tomaron, por lo que se ve, rumbos distintos por la cantidad de regiones que mencionan: Bitinia, el Asia, en el Ponto, de tal manera que esos hermanos se habían quedado dispersos, y por esa razón los llama no solo expatriados, sino también dispersos. Y al parecer, por si fuera poco, lo propio es que no pudieron disponer de sus bienes, cosa que los puso en desventaja. Esto ya lo he dicho varias veces. Alguna vez alguien me comentó: hermano Ramos, ¿por qué insiste tanto a veces en algunas cuestiones? Bueno, porque esto es parte de lo que es la pedagogía bíblica, que se insista diciendo y diciendo, cuando se busca que las cosas queden grabadas en el alma. Y entonces creo que esto tiene una razón de ser. Así que no se preocupe si yo a veces, reando mis pasos, vuelvo hacia atrás, vuelvo a poner la atención en algunas cosas de las que ya hemos hablado. Eso es para que nuestros corazones se queden bien grabadas. Por lo tanto, dije que la cuestión de fondo llegó a ser: ¿cómo es que vamos a sobrevivir? Ese fue el detonador de esta carta, y gracias a Dios por esta carta tan preciosa. Y de allí partió el apóstol Pedro para presentar su tesis sobre lo que es la vida del creyente, y que hemos venido con él por un camino allí largo, pero que ahora nos ha traído hasta un punto extraordinario, donde resulta que descubre con gozo lo que somos piedras vivas, y piedras vivas con las que se está construyendo un edificio, que somos edificados, somos esas piedras vivas que son edificadas sobre la gran piedra, la roca, dice Pedro, que es Cristo, para constituir nosotros un edificio. De tal manera que el apóstol
empezó a escribir esta carta para ministrar a una cuestión de alto riesgo. Es decir, los hermanos estaban en desventaja. Y él valoró en el Señor los riesgos que corrían mientras convivían con la gente pagana, inconversa, sin temor a Dios. Y él era un hombre, un pastor, que amaba el rebaño del Señor. Y que yo he dicho, el pastor que no quería que se le perdiera ninguna de las ovejas de su Señor. Ese es amor pastoral, que nadie se perdiera. Y luego les ministró y lo hizo haciendo énfasis en una cuestión fundamental de la vida cristiana, que es la obediencia. Y lo hizo para establecer en sus corazones que la obediencia a Dios estaba por encima de la sobrevivencia, que pudieran decir que ni modo, que tenían que sobrevivir a cualquier costo. Pedro dice, no señores, no se debe sobrevivir por encima de la obediencia a Dios. Por lo que la propuesta que el apóstol les hizo a los hermanos es que sobrevivan, sí, pero que no sacrifiquen la conducta cristiana, porque iban a andar en medio de lobos. Y en la medida que hemos avanzado con él en esa cuestión de la obediencia, de pronto el apóstol Pedro pone o trajo a colación otra cuestión que alcanzó grandes alturas, se hizo prominente. ¿Y qué cosa es lo que el apóstol Pedro trae? Al hablar de obediencia trae otra cosa y la pone y la engrandece. ¿Sabe qué es? La palabra de Dios, a la cual menciona sin haberla mencionado. En términos de la palabra de Dios solamente dice la palabra. Sin embargo, esto es implícito, pues la obediencia a Dios es necesariamente en relación a lo que Dios ha dicho. Y no puede ser de otra manera, pues no habrá jamás obediencia a Dios si no hay de por medio el conocimiento de su palabra. El clásico no lo sabía. Yo creo que usted va razonando y reflexionando cómo el apóstol Pedro está armando todo esto. Y a partir de eso es que nace la idea o presenta que en todo esto él ha traído la palabra frente a nuestros ojos, porque la palabra fue el recurso, y es el recurso para lograr la obediencia que a Dios le agrada. Recuérdese o acuérdese que la llamó la palabra de verdad que purifica el alma. Y pensemos, ¿no hay otra manera de lograr la purificación del alma del creyente? Pues si lo está estableciendo la Escritura, le da a la palabra la exclusiva. Y entonces yo tengo que decir, no hay otra manera de lograr eso. No se puede lograr eso ignorando la palabra o haciéndola a un lado o omitiéndola. Y otra vez dije, la exclusiva para purificar el alma la tiene solo la palabra. Y saboreamos eso. Pero apenas saboreábamos esa verdad cuando el apóstol agrega a eso otras cosas y nos dice que por la palabra fuimos renacidos,
que ella es lo que nos trajo a una nueva vida. Y luego nos aclara que la palabra que está en el Evangelio, que la palabra es semilla incorruptible. Y lo que de ella nace necesariamente es incorruptible. No se deteriora. Y no se deteriora porque es eterna, tan eterna como Dios mismo que la dio. Y eso tiene una lógica. Si la palabra nos hizo renacer, no, es la que nos dio salvación, porque la fe vino por el oír la palabra. Luego entonces, esa salvación es eterna, porque ya Pedro ha dicho que la palabra permanece para siempre. Entonces esa salvación que hemos recibido, como es de esa semilla eterna, nuestra salvación es eterna, no caduca, y de allí que nos hayamos descubierto participando de una condición que no sufre cambio. Su salvación no pasa de moda, su salvación no se envejece, no sufre cambio. Podrán cambiar las cosas, pero esto no. Porque hemos sido, a través de esa palabra y esa salvación, Dios nos ha convertido en parte de un medio eterno. Somos poseedores de eternidad. Bendito sea el Señor. Tenemos promesas eternas y las podemos disfrutar porque nos ha dado vida eterna. Porque el que dio esa palabra también es eterno. Estoy usando, por supuesto, una lógica. El Señor de esa palabra es eterno. Desde luego, mis hermanos, cada vez que exhorto a quienes me escuchan y los invito a recibir a Cristo como su Salvador, en realidad estoy haciéndoles un llamado, y a los creyentes también, para que no se aferren, ni confíen, ni pongan toda su confianza en lo que es temporal. Y los invito a entrar a la dimensión de lo que sí permanece para siempre, lo que es eterno. Y esta mañana, a ustedes, hermanos, a quien hablo a gentes eternas. Mira qué emoción siento en mi alma decir, estoy hablando a gente que es eterna. A hermanos y hermanas con eternidad futura, de plenitud, para no dejar jamás esta condición de eternos. De eso hablo. Y si nos había dicho el apóstol que esa palabra eterna es la que nos hizo renacer, ahora nos dice que solo ella nos hace crecer. ¿Ha ido conmigo viendo cómo el apóstol ha ido llevando esta idea? Y al decir eso, que solo ella nos hace crecer, el apóstol descalifica otros recursos como medios de crecer en Cristo. Es la palabra enseñada, desglosada, entendida, que pueda hacernos crecer. No existe otro alimento para que logre el crecimiento del creyente. Y desde luego debo de hacer la pregunta, o hacerme la pregunta, ¿por qué soy tan insistente y fastidiosamente repetitivo? Por una razón. Porque quiero hacer notar ante todos mis hermanos y a quien me escuche, hacer notar el valor de la palabra. Porque todo sucede alrededor de ella. Y de allí, o a causa de eso, el mandamiento del apóstol, que habremos de desear la palabra
en la misma manera como un niño desea su leche, con la misma vehemencia, a no perder el apetito. Y que dijimos, hay que recuperarlo. En todo caso, si usted ha perdido el apetito por la palabra, si ya no tiene el interés que antes tenía, si ha ido a menos, esta mañana yo le estoy ministrando también, invitándolo a que lo recupere, porque sí se puede recuperar. Porque el apóstol mismo lo dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual. ¿Y por qué es tan importante? Porque sin la palabra el creyente deja de crecer. Y ya lo expliqué en el mensaje pasado. Pierde presencia, dije. Su interés espiritual se va a la nada. Pierde presencia en el cuerpo de Cristo. En ese creyente no hay un suceder. Un día en la fe no será diferente de otro día. Y quienes estamos o está activo en esto, sabe que nuevas son sus maravillas cada mañana. Y por eso la exhortación que hace el apóstol de traer a memoria lo que hemos experimentado, diciendo, si empero habéis gustado que el Señor es benigno. Y en el mensaje pasado yo dije, qué interesante manera de decir las cosas. El apóstol recurre a la nostalgia, que es esa sensación de pérdida de algo que se ha tenido y que fue agradable. Y él recurre a la nostalgia por ese tiempo, cuando la palabra era para el creyente un manjar. Con qué gozo iba a las reuniones del Altísimo, con qué gozo participaba en alabar a Dios, en adorarlo, y con qué gozo escuchaba la palabra, la predicación. Pero dije, pero aquí tiene que haber algo más. Y yo lo digo a mi manera, pues ¿qué es lo que el apóstol Pedro se trae entre manos? Y aquí entramos a una cuestión extraordinaria. Y es cuando descubre para todos nosotros por qué es que quería creyentes crecidos y sanos en la fe. ¿Sabe por qué? Porque resulta que el apóstol ha estado pensando todo este tiempo en la construcción de un edificio. Usted dirá, ¿en la construcción de un edificio? ¿Sí? Cuestión de la que hablé en el mensaje pasado. Aunque a mi estilo volveré sobre lo mismo. Solo que esta vez hablaré de esa piedra y piedra rechazada y piedra elegida desde un ángulo visual distinto. Es más, creo que es propio que yo diga que voy a hablar de esta cuestión desde el punto de vista del derecho. ¿Cómo dirá usted? Luego, este pasaje lo está usted convirtiendo en una cuestión de carácter legal. Sí. Pues note las palabras que Pedro ha dicho sobre esa piedra, donde se da un conflicto legal, un conflicto de partes. Pues dice en el verso 4 que esa piedra fue desechada por los hombres. Note, eso es específico, desechada por los hombres, plural. Y aquí no se está hablando desechada por la gente, por el pueblo común, no, por gentes, hombres,
que tenían el derecho y la calidad de opinión. Y entonces esto se convierte en la idea de un colegiado que Jesús dijo: los escribas, los ancianos, el liderazgo. Un colegiado compuesto de manera plural, que tenía todo el derecho de opinión sobre la persona de Cristo, sobre esa piedra. Pero si eso es cuestión legal, la opinión que debían entregar necesariamente debía ser una opinión sin prejuicios. A este colegiado, porque no se puede negar que Jesús reconoció la cátedra farisea, la posición de los enseñadores de la ley. Por supuesto que no los desconoció como gente ajena. Tenían derecho de opinión. Entonces yo voy a decir que a estos Dios les había otorgado convenio de construcción. Va conmigo, hermano, en esta cuestión. ¿Dice acaso eso? No, no de esa manera. Pero esos no eran intrusos. Esos que opinaban, que manejaban la opinión ante el pueblo, no eran ajenos a esa construcción. Pero en ese supuesto derecho de opinión, rechazaron a esa piedra que es Cristo. Esto ya adquiere un carácter verdaderamente interesante. Fue entonces un rechazo colegiado, pero que tenían derecho de opinión y dictamen, solamente que por intereses de grupo hicieron un dictamen de repudio a Jesús, a esa piedra que no servía. E insisto, no fue cualquier gente ni cualquier colegiado, sino el colegiado de los edificadores, porque ellos tenían a su cargo ser luz del mundo y enseñar a los hombres. El colegiado de la construcción le he llamado a quienes Dios evidentemente les había otorgado ese derecho de elección de los materiales, porque ellos, como conocedores, tenían la obligación de calificar a los profetas, a los que enseñaran algo, y su voz y voto era legal. Pero si ellos tenían derecho de voz y voto, y al darse el rechazo a Cristo, se dio lo que yo le llamo conflicto de partes, que estos son términos legales y que muchos de ustedes quizá estén encontrándole sentido. Conflicto de partes, ¿sí? Los edificadores que tenían el convenio de construcción, en el convenio de aprobar aquella construcción de Dios, y ellos entraron en conflicto con el dueño de la construcción. Entonces ya tenemos aquí las dos partes, el colegiado y el dueño de la construcción, que es Dios, que tenía no solo el derecho de voz y voto, sino tenía el derecho de veto. Alabado sea Dios. Y Dios, contra ese dictamen perverso y pervertido de ese colegiado, de ese liderazgo que rechazó a Jesús y lo descalificó, Dios, el dueño de la construcción, ejerció su facultad de veto y vetó la decisión de los edificadores. Y él dijo que entonces él iba a hacer su propio dictamen, y escudriñó a esa piedra que es Jesús Cristo.
le hizo la más rigurosa evaluación y dio un dictamen totalmente contrario en todas sus partes al de los edificadores. Y él dijo que él aprobaba esa piedra, y que no solamente la aprobaba, sino que la elegía. Y aún más, en su poder de veto, descalificó el dictamen de los edificadores. Y todavía le puedo agregar más, y lo puedo justificar, por supuesto, con el tenor general de la Escritura. Les canceló el convenio de construcción que tenía con ellos. Como dijo a la higuera, nunca más nadie coma de ti. Y si esto lo vemos desde un arbitraje de partes, bien podemos decir, mis hermanos, que sí hubo conflicto entre Dios y el colegiado de los líderes religiosos y políticos, a los que llamaría los edificadores, los cuales, a pesar de que Dios acreditó a su Hijo Jesús ante toda la nación con señales y maravillas a través de Juan y el testimonio que muchas veces dio de él, estos no cedieron y le negaron a Dios el derecho de opinión sobre Jesús. Objetaron su elección y quisieron imponer a Dios sus condiciones. Qué impresionante versión de Pedro. Pero la elección de Jesús era eterna y cosa irrevocable. Por eso es llamada cimiento que no se mueve. Alabado sea Dios. Quieren tener a alguien en quien apoyarse, diría Pedro. Aquí tienen a alguien que no cambia jamás. Cimiento que no se mueve. No puede ser removido de su posición. Esa es la gran cuestión. Por eso la fe que expresamos y el culto que damos a Cristo Jesús es absolutamente legítimo, porque la piedra es legítima. Entonces, su adoración esta mañana y el mensaje que doy sobre él es totalmente legítimo y obra sin duda en el recinto de Dios en los cielos. Lo que usted dice de Jesús el Cristo adquiere condición de estatus, valor espiritual y valor práctico, porque nuestra fe también va por la ruta de lo práctico, y usted puede apelar por ayuda al Señor Jesús, la piedra viva, con la confianza que Él no será jamás removido de su lugar. Pero veamos algo más. Dije que había un contrato de construcción. Es un lenguaje figurado, y digo que lo había, pues se les concedió a esos el derecho de opinar sobre Jesús. Pero ¿qué cosa era lo que Dios quería edificar? ¿Qué era lo que Dios quería edificar? Quería edificar un pueblo tomado de todo el mundo, construir la iglesia. Y ellos pensaron que la decisión la tenían ellos. Pero Dios desde tiempos eternos había decidido construir para él una morada, una casa, un tabernáculo entre los hombres. Dios, por eso el reino de Cristo es eso. Dios reinando entre los hombres, Dios viviendo entre los hombres, Dios estando entre los hombres. Y usted dirá, ¿y el que construyó Moisés? ¿O el templo hermosísimo que construyó Salomón? Pues las palabras serían bellísimos, admirables, pero esas cosas no eran más que una figura, un prototipo de lo que Dios quería lograr. Él estaba pensando desde la misma eternidad que ese templo, que esa nueva morada fuera construida
con seres morales, pensantes, por hombres y mujeres renacidos a una nueva vida, entresacando judíos y gentiles de todos los rincones de la tierra. Y esa morada que quería edificar es precisamente la iglesia de Jesucristo. Por eso Pedro con tanta razón les dice: alléguense, hermanos, vengan, acérquense a esta piedra para ser construidos, para ser edificados. Ustedes no son los constructores de ella, ustedes son las piedras de la construcción. Maravilloso, porque la iglesia no fue un asunto que Dios pensó en último momento. No, mis hermanos, somos producto de un diseño eterno de Dios. Desde antes que los mundos fueran creados, dice Pablo y lo dice Pedro, Dios nos conoció y nos eligió y quiso llamarnos como a su Hijo piedra viva. A nosotros quiso llamarnos piedras vivas. Su Hijo elegido, nosotros elegidos y preciosas. Y así como el rechazo de los edificadores no modificó la elección de Jesús el Cristo, así también, si se rechaza a la piedra de fundamento, se rechaza todo el edificio que es la iglesia, y que ese colegiado jamás la aceptó. Pero ese rechazo a la existencia de la iglesia jamás ha tenido validez, como no tuvo validez el rechazo a Cristo. Dios vetó eso, y el rechazo a la iglesia Dios la vetaría en Cristo también. Nuestra elección no ha sufrido ninguna modificación, mis hermanos. Somos piedras vivas de ese edificio. No me diga que no está usted disfrutando esta versión. Y no hay posibilidad de que lo que somos en Cristo sea cambiado jamás, ni en la más mínima de sus partes. Pero esto que Pedro ha dicho, y este conflicto con los edificadores, ya era un conflicto ancestral con los antepasados de este clan de colegiado de edificadores. Y era tal arrogancia de construir a su manera, y al descalificar esa piedra, jamás hemos existido como iglesia de Jesucristo, porque eso jamás sería parte de su visión, jamás estaría en sus mentes. Ese colegiado sostendría: los gentiles no son pueblo de Dios y jamás serán pueblo de Dios. Pero Dios vetó ese dictamen, lo descalificó y dijo que éramos su pueblo. Y en el capítulo 28 de Isaías dice Dios que la opinión de esos edificadores, escúcheme bien, dijo Dios a través del profeta Isaías: la opinión de esos edificadores es opinión de borrachos. Alabado sea Dios. Y a mi manera diré que los llama constructores borrachos. Pues dice en el verso 7, Isaías dice: erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. ¿En qué erraron, Isaías? Erraron en la visión. No vieron las cosas y tropezaron en el juicio. Y pregunta: ¿a quién de ellos, por supuesto, se enseñará ciencia? ¿O a quién de ellos se hará entender doctrina? La palabra de Jehová, dice, les ha sido
por mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato les había dado instrucciones, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito acá, hasta que vayan y caigan de espalda, dice el profeta, y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, dice, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, de cimiento estable. Y luego agrega el profeta Isaías, el que creyere no se apresure. Note eso, qué preciosa profecía, pero eso dije, estaba previsto el conflicto de partes. Pero el constructor, el dueño de la construcción dijo, sí, pero yo he puesto en Jerusalén ese fundamento. Y note ese aquí con que empieza el anuncio del profeta Isaías, que gramaticalmente es llamado como adverbio demostrativo, usado para señalar algo con mucha fuerza. Y eso es lo que Dios hace. Da énfasis gramatical a esa piedra. Que todos volteen a verla es lo que quiere. Alabado su nombre. Y puedo afirmarle por la historia de la iglesia que los siglos voltearon a ver a esa piedra preciosa que es Cristo. Voltearon a verla y la amaron. Y dijimos, pero ¿dónde está esa piedra? El edificador, el dueño del edificio dijo, es la que puse por fundamento. Y además el que cree en ella, el que cree en Cristo, el que se apoya en Él, no se apresure. Interesante, que no se apresure. Mire, en hebreo, eso significa no estará ansioso, ni huirá en pánico repentino o avergonzado. ¿No es acaso lo que dijo Pedro? El que creyere en ella no será avergonzado, no habrá de tener que huir, no estará lleno de ansia. Y Pedro dice, y el que cree en él no será avergonzado. Que en la vida práctica es, confíen en el Señor Jesús, que Cristo Jesús no se mueve, no cambia. Y voltearía a ver a los hermanos a los que les está escribiendo para decirles, hermanos expatriados, hermanos, el Señor Jesús no es distinto en la patria de ustedes que en esta donde ustedes están ahora, en estos países extraños donde andan. Confíen, no entren en ansia. Y Pedro dice, si confían en Él, no caerán en confusión. Su vida, la vida de ustedes, hermanos, queda garantizada que no terminará en fracaso. Y aquel que cree en Cristo, su vida jamás termina en un fracaso, sino en total victoria. Por eso, no se apresure, no quiera sacarle a Dios un paso adelante. No quiera sentirse muy precavido por si Dios no viene en su ayuda. No haga eso. No cometa ese gravísimo error. Si confía en Él, su fe no será deshonrada. Pues dice en el verso 7, y aquí nos introduce Pedro a una cuestión que habremos de ver en los siguientes mensajes, porque seguiremos sin duda en estos mismos pasajes. Dice Pedro en el verso 7,
que creer en esa piedra, que creer en Cristo es un honor, porque esa piedra es honorable. ¿Te gusta la idea? Esa piedra es honorable. Por consecuencia, esa fe gloriosa que tenemos es honorable. Y ustedes que creen en Él son también, por supuesto, un pueblo honorable en Cristo Jesús. Yo no sé qué tanto haya usted, se haya alimentado esta mañana de esta versión preciosa. No se apresuren, esta piedra no se mueve. Qué encantador. No hay duda que estaba ministrando al alma de aquellas ovejas que levantaban su cabeza, que no sabían el rumbo. Y él dijo, no confíen en él y ustedes no entrarán en confusión y nadie los habrá de terminar avergonzando. Y la historia de ustedes será una historia que terminará bastante bien. Mis hermanos, que Dios los bendiga esta mañana. Y hermano Isaí, gracias por invitarme a participar. Gracias a usted, pastor, que lo ha hecho posible al poder realizar esta preciosa mañana, esta enseñanza. Agradecemos a nuestra audiencia, a aquellos que participan al escuchar la palabra del Señor. Son cosas especiales para el pueblo, como usted lo dijo, un pueblo honorable en el cual tiene el corazón abierto para recibir esta linda palabra. Queremos saludar a toda nuestra gente que nos sintonizan en varias partes del país, así como en Nicaragua y también como en Nueva York. Saludamos en esta mañana a nuestro hermano Eugenio, que nos está sintonizando en la ciudad de Nueva York, también a nuestra hermana Azucena Herrera y también a nuestro hermano Abel Cruz, que no dejan de sintonizar esta programación, ya que es edificante y es una doctrina sólida en el cual tiene bases fundamentales, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes que lo hace posible, y también en esta mañana, una vez más, agradecemos a Radio Adoración 1500, que está ya en la ciudad de Winston-Salem, por primera vez, este primer día que comenzamos localmente de nuevo, ya que Dios ha abierto esta puerta, y seguimos confiando que seguirán abriéndose más puertas de lo que Dios va a seguir haciendo con Radio Adoración. Yo creo que este es el tiempo de seguir abrazando esta fe maravillosa. También mi esposa está diciendo saludos a todos ustedes que nos están sintonizando, mi esposa Adriana. Y bueno, queremos saludarle a usted allá en Nicaragua, en Radio Shalom y también en Radio Estéreo Vida, en el cual salimos también estos mismos días a esta misma hora. Lunes, miércoles y viernes saludamos a todos los pastores, a todos los miembros de las iglesias, sabiendo que Dios tiene un gran propósito para nosotros, como algunos pastores, otros maestros, otros enseñadores de la palabra, y yo creo que hay evangelistas que van y predican el evangelio, y lo estamos haciendo también a través de estos medios de comunicación que Dios ha permitido, trayendo una enseñanza como lo hace Tendencias de nuestro tiempo. Queremos saludarle a usted que está por ahí. Recuerde que los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora aquí estamos a través de esta programación. Me bendice que usted haya escuchado en cualquier parte del mundo a través del www.radioadoración.com. Ahí estamos también en Facebook como Radio Adoración. Voy a dejarle los anuncios sobre la identificación de este programa Tendencias de nuestros tiempos. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.